Este material es el capítulo 3 del libro y se llama Medición de la presión de un fluido en reposo. Está en su unidad número 1. Ustedes saben que los manómetros, los dispositivos que miden presión, son los manómetros y vienen ajustados que el cero, cuando ellos registran el cero, no es que no hay presión, es que están ante la presión atmosférica. La presión atmosférica es el cero para un manómetro. Y estos pueden medir presiones positivas, si miden por encima de la presión atmosférica, o presiones negativas, si miden por debajo de la presión atmosférica. Entonces, la presión en un punto de un fluido en reposo es perpendicular en todas las direcciones. Los fluidos ejercen presión de forma perpendicular en todas las direcciones del recipiente que los contiene. Y a esta presión se le llama presión hidrostática. Esta presión provoca una fuerza que es perpendicular a las paredes del recipiente. Siempre será perpendicular a las paredes del recipiente o a las paredes de la superficie que lo está reteniendo, que lo está conteniendo, sin importar la orientación de las caras. Siempre se va a ver que la fuerza se va a manifestar en forma perpendicular al área. Como les dije, ejercen presión en todas las direcciones en forma perpendicular. Si tenemos esta vista, acá la presión producida por el fluido siempre será perpendicular a esta superficie, perpendicular a la superficie superior, perpendicular a la superficie de la derecha, siempre perpendicular. Por ejemplo, tenemos acá un objeto que está sumergido en un recipiente. Cada una de sus caras va a recibir una fuerza o una presión debido al fluido perpendicular a ella. Si se fijan en esta cara inclinada, pues la fuerza será perpendicular siempre al área. Y se calcula sencilla y simplemente con esta ecuación. Presión en cualquier punto de un fluido en reposo es igual al peso específico del fluido por la profundidad a la que se encuentre el punto. Y como el peso específico es densidad por aceleración de la gravedad, también se puede representar en esta. Eso nos dice a nosotros varias cosas. Número 1, que la presión no cambia en la dirección horizontal, porque según la ecuación, es peso específico del fluido por la profundidad. Eso significa que todos los puntos que están en una misma línea horizontal tienen el mismo valor de presión. Que la presión solo varía en la dirección vertical. Bueno, claro, todos los puntos en una misma línea horizontal tienen el mismo valor de presión, porque están a la misma profundidad. Pero si la profundidad varía, ya sea mayor o menor, pues entonces la presión va a aumentar o disminuir dependiendo si vamos subiendo, si vamos bajando dentro del fluido. Esto debido a la capa adicional de cada fluido, de peso de fluido, a medida que nos adentramos en la mayor profundidad. Y también esto nos dice que es directamente proporcional tanto al peso específico del fluido como a la profundidad del mismo, o a la densidad del fluido como a la profundidad también del mismo. Es decir, que en esta ecuación podemos visualizar esos enunciados. Es directamente proporcional al peso específico o a la densidad y a la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión. Y si graficamos la ecuación, pues vamos a tener que donde la profundidad sea cero, es decir, en el origen, pues el peso específico por cero me va a dar presión cero. Y donde la profundidad sea máxima, que es en el fondo, pues vamos a tener la máxima presión, siguiendo una distribución triangular. Cero en la superficie, donde la profundidad es cero, y máxima en el fondo, donde la profundidad es la máxima. Pero es importante notar
o tener en cuenta que esta ecuación solo es válida para fluidos que están en reposo. Si los fluidos están en movimiento, no puede aplicar esta ecuación para medir la presión. Esa ecuación no toma en cuenta la forma del recipiente. Ahí no dice por la forma del recipiente. Solo toma en cuenta peso específico del fluido y profundidad del punto. No importa la forma del recipiente. Ni tampoco toma en cuenta la presencia de fuerzas externas que pueden estar presentes a la hora de hacer el cálculo. Entonces, hay casos en los donde el fluido o varía su densidad, como por ejemplo en la atmósfera, donde la densidad del aire es variable dependiendo de la altura a la que se encuentre. Entonces ahí sí tendría que tomar en consideración la variación de la densidad para el cálculo de la presión, pero normalmente si es para un fluido homogéneo, la ecuación toma en cuenta que la presión es la misma en todos los puntos. Por ejemplo, si queremos calcular la presión en el fondo de este recipiente, según la ecuación que vimos, es sencilla y simplemente peso específico del fluido por la profundidad. Donde esto es el peso específico por la densidad del fluido y esta es la profundidad a la que se encuentra el punto. Esto está abierto a la atmósfera. No se toma en cuenta la presión atmosférica que tiene el fluido en la superficie del fluido, porque esto es una presión manométrica y la presión manométrica considera la atmosférica como cero. Si cerramos la superficie del fluido y encima de la superficie hay una presión diferente a la atmosférica, pues entonces para calcular la presión en el fondo sí tenemos que tomar en cuenta la presión que tiene el fluido en su superficie. Puede ser que aquí haya un gas con una presión diferente a la atmosférica, pues para calcular la presión en el fondo, además del peso específico del fluido por la profundidad a la que se encuentre el fondo, tenemos que sumarle la presión que tiene el fluido en la superficie. Si está cerrado a la atmósfera. Si tenemos múltiples fluidos, si pongo un manómetro acá en la superficie del fluido, eso me va a indicar cero, porque está presente ahí la presión atmosférica. Y para el manómetro la presión atmosférica es cero. Si lo pongo aquí donde termina H1 y empieza H2, me va a indicar peso específico del fluido 1 por su altura o su profundidad 1. Si lo pongo donde termina H2 y empieza H3, me va a indicar peso específico del fluido 1 más por su altura, más peso específico del fluido 2 por la altura, por la profundidad a la que se encuentra el fluido 2. Y si la pongo en el fondo, pues si se fijan, es una sumatoria de pesos específicos por profundidad. Peso específico 1 por profundidad 1, más peso específico 2 por profundidad 2, más peso específico 3 por la profundidad del fluido 3. Eso es si el recipiente tiene su superficie abierto a la atmósfera. Vamos a cerrarlo y vamos a ver qué pasa. Si está cerrado, ahora la presión en la superficie ya no es cero, porque ya no es la atmosférica, sino la presión que tenga ese gas encima de la superficie, que es la misma que va a tener en la superficie. Y a todas tengo que sumarle la presión que tiene el fluido en la superficie. Presión, si pongo el manómetro acá, donde termina H1, será igual. Peso específico 1 por su profundidad 1, más la presión que tiene el gas o el aire o la superficie encima. Y lo mismo para la presión, si la pongo en el punto donde termina la profundidad 2. La sumatoria de peso específico por altura 1, más peso específico por altura 2, más la presión que tenga el gas o la superficie esté sometida, tengo que sumarse. Y lo mismo para el fondo. La sumatoria de cada uno de los pesos específicos por su profundidad y más la presión que tiene el fluido en la superficie. Eso es lo que tiene que ver. Sí, el principio de Pascal tiene ahí algunas teorías que es bueno que usted la vea, pero que en definitiva lo que dice es lo siguiente. La presión es la misma en el fondo de cada recipiente, sin importar la forma del mismo, porque la ecuación lo dice ahí. Peso específico por profundidad. Ahí no dice por forma de recipiente.
Por lo tanto, la presión en el fondo de este recipiente es la misma que en el fondo de este. Aquí no, aquí es la misma solo en la parte roja. Porque le dije que es solo vertical la que se considera. Y esta de aquí, de la izquierda de rojo, no es la misma en el fondo, ni la de la derecha de la parte roja no es la misma, porque la altura del fluido ahí no es la misma. Ahora, todo lo que está encima de la parte roja aporta a la presión en el fondo y es la misma entonces a la misma que hay en esta recipiente, porque esta de aquí para acá no contribuye a la presión en el fondo, como tampoco la de la derecha contribuye a la presión en el fondo, solo la que está encima de la superficie. Y lo mismo aquí, la presión de este lado izquierdo no influye en la presión en el fondo acá. Por eso la presión en todos los fondos es la misma, salvo tomando en consideración esta de aquí, que tienen que tomar en cuenta que la única es la parte roja. Eso es real y sencillamente lo que dice el enunciado del principio de Pascal, con la paradoja de Pascal. Entonces, con esto aquí se concluye este tema. ¿Y cuáles son las aplicaciones que tiene ese principio de Pascal? La prensa hidráulica. Usted ha visto mucho y va a ver mucho en las industrias, en las fábricas, prensadoras hidráulicas, frenos hidráulicos con los que usted detiene su automóvil o su camión, elevadores con los que usted, gatos hidráulicos con los que usted sube cargas, pesos, y también los amortiguadores de los automóviles. Son parte de las aplicaciones de estos principios, como el principio de Pascal.